Damos gracias a los hermanos que se conectan a través de Facebook. Aquí nuevamente la pastora Joana de la Iglesia Eternidad, aquí en el pueblo de Coamo, 15 Mundo Bernier, número 34. Le invitamos, si no tiene dónde congregarse, y es de aquí del pueblo de Coamo, su área limítrofe, le invitamos a que nos acompañen. Estamos aquí los sábados a las 6 de la tarde en nuestro culto de adoración, miércoles a las 7 de la noche y los lunes estamos en intercesión a las 8:30 de la mañana. Así que les invitamos, si tienen petición de oración, nos pueden escribir, con mucho gusto vamos a estar orando por cada una de esas peticiones. Vamos a estar predicando bajo el tema Caminos Más Altos. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 55, del 8 al 9. Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu bendita y poderosa palabra, Padre. Gracias por bendecirnos a través de ella, Padre, proclamando, Señor, que esta palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito, Señor, por el cual tú la envías. Aleluya. Y te damos gracias, Señor, porque sé, Padre, que tú hablarás, Señor, a las vidas. Padre, úsame, Señor, Padre, para bendecir, para edificar, para consolar, Padre. Gracias, Señor, estamos cubiertos con la bendita sangre del Cordero Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentar. Aleluya. Damos gracias al Señor. Caminos más altos, caminos más altos. Voy a leerlo en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, esta misma palabra de Isaías 55, del 8 al 9, que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aleluya. Damos gracias, ¿verdad?, por esa palabra. Porque la manera en la que Dios ve, ¿verdad?, las cosas son bien diferentes a la forma en que nosotros las vemos. Nosotros muchas veces queremos encajonar al Señor a nuestras ideas, a nuestras maneras, a nuestra forma. Pero la manera que el Señor tiene es una manera que nosotros mismos no la entendemos. Muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros no entendemos porque nosotros estamos llenos muchas veces de nuestras maneras, de nuestras formas de actuar, y muchas veces creemos y muchas veces podemos estar diciendo: para mí el Señor no me habla, pero yo no recibo nada de Dios. Pero ¿por qué Dios le habla a todo el mundo y no me habla a mí? ¿He escuchado eso? Sí, porque muchas veces no es que Dios no nos habla, es que cuando Dios habla, tú lo callas. Tú lo callas. Porque estás constantemente pensando por encima de lo que Dios piensa. Eso es como cuando tú vas a aconsejar a alguien y no quieren escuchar el consejo. ¿Te ha pasado? Uno va a darle un consejo y se ponen a hablar más alto de lo que tú estás hablando y uno se queda: bueno, pero si él tiene la respuesta. Si ya tienen la respuesta, ¿para qué me preguntan? Eso es lo que muchas veces sucede. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hablarte. Dios quiere guiarte. Dios quiere ayudarte. Pero estamos llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de muchas ideas preconcebidas, ¿verdad? Que muchas ideas que muchas veces hemos ido alimentándolas de año en año, de tiempo en tiempo, y no permitimos que esa palabra, que ese consejo, papá, venga a traerlo a tu vida y tú puedas recibir esa respuesta que tanto estás esperando.
Porque muchas veces estamos buscando, yo creo que el hombre, nosotros como hombres y mujeres, estamos constantemente buscando respuestas. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, pero a veces nos cegamos, amados. Nos cegamos a pensar que Dios no habla, que Dios le habla a todo el mundo, menos me habla a mí, pero los pensamientos de Dios, ¿pero qué pasa, hermano? Que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por eso tenemos que recordar que nosotros tenemos muchas veces que pedirle al Padre que nuestros pensamientos se comiencen a apagar, que nuestra voluntad comience a apagarse. ¿Por qué, amado? Porque si no, no es posible que podamos escuchar el consejo de Dios, no podamos entender lo que Dios viene hablando, ¿verdad? Como la vez que Dios se le aparece a Moisés en un arbusto con una zarza ardiente, y luego le envía a sacar al pueblo de Egipto. Y es algo como bien contradictorio, porque Dios llama a Moisés. Moisés no se siente capaz, porque Moisés piensa que él está tartamudo, que él no es fácil de palabra, lo llama, porque a veces Dios hace eso, ¿no? Dios llama a quien menos se siente preparado. Es poderoso. Y cuando el Señor te llama, tú dices, Señor, pero ¿por qué a mí? Tanta gente preparada, que han estudiado, que han pasado toda la vida en el Evangelio, y tú me llamas a mí, que soy una ignorante. Soy una ignorante, pobrecita. Y el Señor, esa es la alma que me va a hablar, esa es la alma que me va a glorificar, esa es la persona que me va a exaltar. Y Dios llama a Moisés y le dice, vas a sacar a mi pueblo, saca a mi pueblo de allí, de Egipto, de esa tierra de esclavitud. Pero ¿qué sucede? Después Dios le dice, pero endureceré el corazón del faraón para que no los deje salir. ¿What? Dios te llama, Dios te dice, te da una asignación, pero te dice que esa asignación te la va a hacer difícil, no vas a poder salir, no vas a poder cumplirla con facilidad. Y nosotros podemos pensar, pero Señor, pero no era más fácil, en vez de endurecerle el corazón al faraón, no era más fácil ablandárselo, Señor. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Tú nunca vas a entender el modo de obrar de Dios, porque los pensamientos de Dios muchas veces usted no tiene el entendimiento para reconocer cuando viene algo de Dios. Mucha gente dice, si es de Dios todo va a fluir. ¿Ha escuchado eso? Si es de Dios todo va a fluir. Ay, Dios mío. Y cuando Moisés llega a esa tierra, se le hizo difícil, porque mismo Dios estaba endureciendo el corazón del faraón para que no los dejara salir de allí. Y nosotros a veces podemos estar poniendo las maneras y dándole ideas al Señor. Señor, no es más fácil. Le escucho mucho al caballero que está por aquí conmigo, que siempre dice, pero no era más fácil. No era más fácil de esta manera. Pero bueno, eso es lo que tú piensas, pero el Señor tiene otros planes. Dios tiene otra manera de obrar que nosotros muchas veces no entendemos. Y si nosotros no nos dejamos entender, nosotros no dejamos que la voluntad del Señor venga a nuestras vidas, nos podemos encontrar muchas veces peleando con la misma voluntad de Dios. Porque no me parece. Porque a lo mejor no era de Dios. Si el faraón no nos deja salir, pues eso no era de Dios. Imagínense, fueron 10 plagas que Dios tuvo que enviar para que el faraón los dejara salir de aquella tierra. Y uno puede decir, bueno, ya lo intenté 3 veces y no deja, pues esto no es de Dios. Yo creo que yo no venía escuchando a Dios. Y me puedo dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Por eso es que nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios. Por eso es que tenemos que sacar nuestras ideas. Por eso es que tenemos que dejarle al Señor que nos rompa nuestros paradigmas.
porque estamos llenos de nuestros propios conceptos que nada tiene que ver con Dios, porque sus pensamientos, como dice la palabra, son mucho más altos. Y cuando somos nosotros mismos que nos encontramos, ¿verdad?, muchas veces en situaciones difíciles, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con nuestros hijos, ya sea con el vecindario, con un vecino, una enfermedad que llegó a tocar nuestra vida, una enfermedad que el doctor dijo que era una enfermedad incurable, o que tuviste que ser hospitalizado 10 días, de 20 días, y uno dice, pero yo clamo, y el Señor no me responde. El Señor es Dios Todopoderoso, pero ¿por qué el Señor no hace la obra? Y muchas veces nos encontramos con esas disyuntivas que no entendemos de por qué muchas veces yo clamo al Señor y el Señor no obra. Y nos podemos hasta enojar, porque hay gente que no tiene la capacidad para recibir lo bueno como para recibir lo malo, como decía Job a su esposa, ¿verdad? Ah, qué bueno, para recibir lo bueno eres buena, pero para recibir lo malo, entonces no estamos preparados, renegamos, queremos renegar de Dios porque no me contestó, porque estuve enfermo y no me sanó, porque le pedí que me supliera, no me suplió. Y comenzamos a enojarnos con el Señor y decimos, yo no voy a ir más a la iglesia. ¿Para qué uno va allí? Si uno ora y Él no responde. Si cuando yo tuve una necesidad le pedí y nunca vi la respuesta de Él. Y comenzamos a enojarnos, comenzamos a renegar de Dios, porque nos sentimos que Dios no contestó conforme a lo que yo quería o a lo que yo necesitaba. Cuidado con eso, hermano. Tenemos que aprender, tenemos que tener corazones humildes. Por eso es tan importante la humildad en el corazón del hombre. Porque cuando no hay humildad, amado, cuando vienen los momentos duros, ahí es donde se levanta nuestra altivez. Ahí es donde se levanta, ya no más, no voy a aguantar esto más. No, amado, tenemos que ser humildes para recibir lo bueno, pero para también recibir lo malo. Porque qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, todo el mundo canta, todo el mundo danza, todo el mundo brinca. Y cuando vienen los días tristes, y cuando viene la enfermedad que el Señor no te sanó, ¿vas a dejar de adorarle? O cuando vino la muerte de alguien que tú no estabas esperando, ¿vas a dejar de adorarle? Porque los pensamientos de Dios son los pensamientos mucho más altos que los tuyos. Tú no entiendes lo que Dios está haciendo. No vamos nunca a entender la obra completa del Padre, pero tenemos que confiar en ella. Tenemos que aprender a decir, yo creo en tu plan, aunque no lo entiendo, aunque muchas veces me duele, aunque muchas veces no quisiera pasar por lo que tú me permites pasar, yo sigo adorándote, yo sigo sabiendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que no importa si me contestas o no, yo sigo adorando tu nombre. Yo voy a seguir alabándote. Yo voy a seguir exaltándote. Yo voy a seguir participando en la casa del Señor. Porque ahí es donde se ve, hermano. Ahí es donde se sabe quién es quién. Quiénes son los que van a estar. Quiénes son los que van a estar ahí, hermano. Fieles. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están tan bien. Ahí es que se prueba la fidelidad. Por eso el Señor dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque el Señor sabe que vamos a pasar muchos tiempos difíciles, muchos tiempos de los pocos, pero aún así tenemos que ser fiel a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esos momentos, muchas veces pensamos, mucha gente puede pensar en abandonar el barco. No, esto no es para mí, esto no es lo que yo busco. Pero dice la palabra en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor
no te está diciendo, no te está asegurando que no vas a pasar momentos difíciles, pero sí te está diciendo, sí te está prometiendo que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo sosteniéndote, que Él va a estar en la angustia, Él va a estar en el dolor. Él no importa lo que tú estés atravesando, Él es tu ayuda. Él es nuestro ayudador, amado. No podemos olvidar que nuestro Dios está para ayudarnos. En esos momentos cuando, no sé si a ustedes le ha pasado, esos momentos que uno siente que no puede más. ¿Le ha pasado en un momento? Esos días que uno dice, ya no voy más. Se me fueron las fuerzas, Señor. Se me fueron las fuerzas, Padre. He luchado y siento que no puedo más. El Señor te dice, yo te ayudo, yo soy tu ayudador, yo voy a estar contigo en la angustia, yo voy a estar contigo en el dolor. Camina, tenemos que seguir caminando. Mira, hermano, mucha gente quizás se levanta a proclamar que el 2024 es un año de bendición, y yo lo recibo, y yo lo proclamo, y yo lo creo, y yo lo recibo. Pero eso no quiere decir que el 2024 no vas a ver en algún momento alguna tristeza o no vas a pasar alguna adversidad. No, hermano. Seríamos mentirosos diciéndole una palabra como esa, porque va a llegar. Los momentos difíciles llegan, los momentos que no queremos vivir llegan, hermano, llegan. Pero tenemos que reconocer quién está con nosotros, quién nos ayuda, quién nos sostiene, quién nos guarda para poder proseguir. Tenemos que proseguir, amado. La manera de Dios, muchas veces podemos orar, podemos clamar, podemos pedirle al Señor que venga nuestra ayuda, venga nuestro socorro. Quizás podemos pedirle ese consejo al Señor, pero la manera de Dios no es la manera del hombre. No es la manera de nosotros. Así que cuando pedimos que Dios nos ayude y nos guíe, debemos estar al tanto de qué manera Dios va a resolver esa situación. Cuando tenemos una situación con nuestro cónyuge, entonces le presentamos, ¿verdad? Le damos nuestras quejas al Señor. Señor, mira esto, mira, hizo esto, hizo lo otro, mira, Señor, mira lo que está haciendo. Y después la respuesta del Señor que te da, ámalo, abrázalo. Y a uno se le abren los ojos así que... Pues esa es la respuesta. Muchas veces esa es la respuesta. Cuando muchas veces sentimos que no se merecen el abrazo tuyo, ¿qué ha pasado? No se lo merecen, no se lo merecen. Y el Señor te dice, vete, abrázalo y pídele perdón. Yo pedirle perdón. Porque las maneras del Señor son muy distintas a nuestras maneras. ¿Le ha pasado? El Señor va y le vamos allá a quejarnos y a decirle, Señor, resuélveme este problema. Y lo que viene a decirte el Señor, si la respuesta la tienes tú, vete y abrázalo. Vete y apriétalo y dile que lo amas. Dile que ya olvidaste todo lo que pasó. Entonces ya uno dice, esto es del diablo. Dios no está hablando, Dios no está hablando. No, amado, los pensamientos de Dios son mucho más altos. Las ideas que el Señor muchas veces nos va a dar, muchas veces no las vas a entender porque no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo, Señor. Por eso hay que morir cada día nosotros más a nuestra propia voluntad para poder escuchar su camino, porque el camino de Dios es muy diferente que el camino del hombre. Y quien ignora esto, amado, nunca va a poder recibir la ayuda de Dios, porque cuando nos resistimos a su forma, nos resistimos a su manera, nos resistimos ¿a qué? A la bendición, a la respuesta. Y muchas veces estamos peleando y esperando una respuesta que hace tiempo el Señor te dio, pero como tú no accionaste a la manera de Dios, porque te cuesta, porque eres orgulloso, porque eres orgullosa, porque no te parece, porque no quieres que sea así, te resistes constantemente a hacer las cosas a la manera de Dios.
y quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Entonces comenzamos a decir, pero ¿por qué yo no salgo del hoyo? Porque no quieres accionar, no quieres caminar conforme a los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los tuyos. Y hasta que tú y yo nos reconozcamos que las maneras de Dios son perfectas y no las maneras de nosotros, no vamos a poder escuchar y recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y eso lo podemos ver, amado, también en la historia de Josué. Ahora, escogí varias historias que nos pueden ayudar a entender que la manera de Dios no son las maneras de nosotros, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los otros. En el libro de Josué, capítulo 6, del 1 al 5, escucha lo que dice el Padre. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba. Disculpe, que tengo la garganta todavía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Sigan orando por mi garganta, porque estoy enfermando mucho de la garganta, disculpen. Mas de Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Gracias. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Escucha esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Una tierra por conquistar, la tierra de Jericó, donde el pueblo de Israel había llegado y había encontrado unas murallas enormes de alta, no podían atravesarla. Y humanamente, un guerrero que diría: vámonos de frente con todo nuestro equipo de guerra, y vamos a darle frente a todo ese pueblo de Jericó, a toda esa tierra. Pero no eran las ideas del Señor. Fíjense que el Señor le dice: van a dar vueltas alrededor de la tierra de Jericó. Y uno dice: ¿what? Vueltas. Van a estar caminando alrededor de esa tierra durante 7 días. 6 días darán una vuelta en silencio. Fíjense que era también como el Señor da instrucciones fijas, claras. ¿Y ustedes creen que nosotros podemos derribar una muralla, hermano, guardando silencio, dándole vueltas alrededor? Humanamente, nosotros entenderíamos que estamos locos. Esa gente está loca. Yo me imagino a aquella gente de Jericó viendo a toda esta gente dándole la vuelta todos los días y pensando: pero se volvieron locos esta gente, ¿por qué ellos dan vueltas en silencio? ¿Por qué todos los días ellos presentaban esa vuelta alrededor de toda la tierra? Y el Señor le da la instrucción de que esa era la manera como ellos iban a vencer esa tierra. Yo no sé si tú estás entendiendo, amado, que las maneras de Dios nunca se parecen a tus maneras ni a tus formas. Donde tú puedas creer que que dar una vuelta a una tierra, vamos a destruir esa tierra. ¡Jamás! Por eso es tan importante que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, a escuchar su consejo,
a escuchar su palabra, a seguir su voluntad, a ser obedientes a su palabra. Porque en la obediencia hay bendición. A la séptima vuelta, al séptimo día, dan 7 vueltas ese día. Y comenzaban a gritar, a tocar, hermano. ¿Y saben qué sucedió? Las murallas cayeron a causa de la obediencia del pueblo de Dios. Porque es a causa de tu obediencia que vas a poder recibir la bendición de Dios. Pero ¿por qué no caen? ¿Por qué no caen los muros? Porque no estás obedeciendo. ¿Por qué no cae esta situación? Porque yo sigo cargando con esta situación. Porque no estás obedeciendo. Porque no estás escuchando. Porque no estás poniendo atención a lo que Dios quiere hacer y cómo Él lo quiere hacer. Porque no es a tu manera. No es a tu forma. Y seguimos insistiendo, hermano. Seguimos insistiendo. Y queremos, entonces el Señor dice en silencio y allá vamos hablando. Como lo que me pasa aquí a veces. El silencio y todo el mundo hablando. No obedecen. No hay obediencia, no hay sujeción al Padre. No hay sujeción a Dios. Podemos decirle miles de veces, no escucha. Por eso el Señor decía en estos días, la iglesia tiene oído y no oye. No estamos oyendo lo que Dios viene hablando a nuestras vidas. Porque estamos acostumbrados, hermanos, siempre a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y tú puedes pasar, hermano, como le pasó al pueblo de Israel. 40 años allí, dando vueltas por la desobediencia, por estar, hermano, quejándose, por estar, hermano, murmurando, en vez de obedecer a las instrucciones que Dios está dando. Y Dios le permite, hermano, Dios lo permite, ¿por qué? Porque Él no va a estar peleando todo el tiempo con el ser humano. Él no va a estar peleando con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que rendir nuestra vida, nuestra voluntad, reconocer quién es Él en nosotros. Que si Él viene hablándonos a nosotros, tenemos que cumplir con su voluntad a su manera. Hay quienes la obedecen a media. Hay unos aquí a la mitad. Sí, yo lo estoy haciendo, pero mira, que tienen que todos los días orar. Sí, nosotros lo hacemos a veces los lunes, a veces los martes. No, hermano, no es a mitad. Que cuando Dios nos está llamando a obedecer, la obediencia tiene que ser completa, total. Tenían que dar 7 vueltas, tenían que hacerlo en silencio. Porque cuando hablamos muchas veces dañamos el plan de Dios. Dañamos lo que Dios está haciendo. Dios se quiere mover en medio de nosotros, pero estamos más pendientes al vecino, a lo que está haciendo el hermano, a lo que dejó hacer por la ropa que llegó. Ay, yo no le he saludado. Ay, tengo que decirle lo que mira, que me espere cuando salga. No, hermano, aquí no estamos para eso. Aquí estamos en la casa del Señor. Venimos a adorar su nombre y venimos a rendirle pleitesía a Dios. No es a mí, hermano. Yo me paro aquí y yo no soy, hermano, muchas veces la que estoy hablando. Es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted falta el respeto a mí, no me falta el respeto a mí. Usted solo está faltando a Cristo. Cuando usted habla por encima de mí, o sea, yo estoy aquí predicando, yo estoy llevando aquí un mensaje de amor, un mensaje de consejo que el Señor quiere dar. Pero insistimos, hermano. Estamos llenos de nosotros, no escuchamos lo que Dios está hablando. Tenemos que, hermano, muchas veces decir, Señor, es verdad, te pido perdón. Ayúdame, Señor. Quiero hacer como tú dices, no como yo creo, no como yo necesito, no como mi mamá necesita, no como mi hermana necesita, como tú quieres, amado. Eso es lo que Dios busca. Corazones obedientes. No porque a Dios le conviene que tú seas obediente, porque a ti te conviene ser obediente para que reciba la bendición del Padre.
A veces nuestros consejos, más que nosotros necesitamos, es porque estamos llenos de nosotros mismos y no hemos aprendido a escuchar a papá. El Señor habla. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad, rendir nuestra vida. Saber que, mira hermano, cuando vamos a la casa del Señor hay una reverencia, ¿verdad? Cuando están compartiendo la palabra, yo tengo reverencia de eso. Y yo no permito, hermano, cuando a mí me tocaba estar allá, yo no permitía que nadie me hablara. Y si alguien me hablaba, yo le hacía, ni hablaba, le hacía, that's it, eso es todo, con amor. No lo estaba insultando, solamente le decía, y ya, hermano, eso las personas lo pueden entender. Si yo estoy hablando, yo estoy escuchando una palabra. Eso yo creo que yo lo aprendí en primer grado. Yo lo aprendí en el primer grado. Cuando mi maestra hablaba, yo me callaba. Yo no podía estar hablando por encima de mi maestra. Así que nosotros tenemos que aprender a escuchar el consejo de papá. Y que nuestros pensamientos muchas veces no van a estar alineados a los pensamientos del Señor, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y hay otra en Hebreos 10:11-30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea que tenemos que tener fe en lo que Dios está hablando. Tenemos que creer en lo que Dios está diciendo. Tenemos que ser, hermanos, obedientes a ellos, porque cuando nosotros creemos, nosotros accionamos. Cuando tú crees en algo, eso te hace caminar conforme a lo que tú crees. Por tanto, por la fe, ellos caminaron y le dieron la vuelta a aquella tierra de Jericó, como había dicho el Señor. Por tanto, los muros cayeron. Miren qué importante. La obediencia va de la mano de la fe. Tenemos que creer y tenemos que accionar a lo que Dios está hablando para que los muros caigan, para que esa situación por la que tú has venido quizás orando mucho tiempo se dé, o escuchen la respuesta, reciban la respuesta del Padre. Verdaderamente Dios concede grandes, pero grandes victorias cuando obedecemos a su palabra, cuando obedecemos a Él, cuando somos fieles a Él. De nuestra perspectiva, amado, muchas veces pensamos que las cosas deberían ser de cierto modo, pero no es del modo que nosotros queremos. No es del modo ese que tú a veces piensas, no, yo no estoy haciendo nada malo. Si con esto yo no estoy haciendo nada malo, pero si no es la instrucción de papá, no lo puedes hacer. Tan sencillo como eso. Si va en contra de la instrucción que dio papá, no lo puedes hacer, aunque no estés ofendiendo, aunque tú entiendas que no estás haciendo malo, aunque tú no le estés haciendo daño a nadie. Estás siendo desobediente a Dios. Tan sencillo como eso. Y hay otra historia, y con esta voy terminando, que es la última historia que quise compartir, que es tremenda, amado. Y es la historia de Elías y la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Escucha esto, poderosísimo, tienes que escuchar esto. Dice la palabra, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete. Escucha, le está dando una instrucción a su profeta. Escucha, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Santo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, otras instrucciones, escuchen instrucciones, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y como dijo, y como uno piensa, ¿cómo Dios va a enviar a su profeta a ser sustentado por una viuda que, diciéndolo nosotros por acá, no tenía ni dónde caerse muerta? Las cosas que hace Dios. Lo envía a la casa de esta mujer viuda que solamente le quedaba un poco de harina y un poquito de aceite, un puñado de harina y un poquito de aceite. Pero allá fue y Dios le dijo al profeta, ve donde esta viuda, que ya yo le he dado orden a ella para que te sustente. Aleluya. Y uno piensa que cuando él llega allí, ¿qué va a pasar? Esa mujer tiene la alacena llena, porque ella es la que tiene la orden para sustentarlo a él, pero no es el caso. Dios estaba enviando a su profeta, amado, a la casa de una mujer viuda que no tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y que había decidido que se lo iban a comer y se iban a echar a morir. ¡Santo! ¡Santo! Y uno pensaría, pero Señor, pues no era más fácil que lo enviaras a una casa de una mujer que tuviera dinero. Pero no, porque Dios no solamente quería bendecir a su profeta, también quería bendecirla a ella. Pero ella necesitaba tener fe y ser obediente y accionar, poner en acción esa fe. Porque el profeta le dice, tienes que darme a mí primero. Y quizás uno en nuestra necesidad, lo primero que uno piensa es en el hijo. Ay, Dios mío, si mi hijo no ha comido, ¿cómo yo le voy a dar al profeta primero? Cuidado con eso. La instrucción del Señor va más allá. Los pensamientos de Dios van más allá. Son más altos que los nuestros. El Señor le dijo, tienes, porque la voz del profeta es la voz de Dios. ¿Verdad? Que no lo sepa. Cuando un profeta habla, está hablando a través de Dios. Está hablando Dios. Esa es la voz de Dios en la tierra. La voz del profeta es la voz de Dios aquí en la tierra. Amado. ¿Y qué sucedió? Le dijo, me tienes que dar a mí primero. Es lo que el Señor viene hablando. Que nos viene hablando a nosotros como iglesia. Que el primado, lo primero, es para Él. ¿Tú sabes por qué a esa mujer no le hizo falta nunca más el aceite en su casa? Porque lo primero se lo dio al profeta que representaba la presencia de Dios. Se la dio a Dios. Se olvidó del hijo, se olvidó de ella y dijo, aquí está. Tú me pediste, aquí está lo primero para ti. Eso es lo primero que yo voy a sacar. Lo que Dios me da, todas las bendiciones que Dios me da, lo primero que uno saca es lo de Dios. Para que no te falte lo demás. Pero lo hacemos al revés. Si me sobra, entonces voy y se lo llevo a papá. Pero no es así. Ese no es el orden.
el Señor siempre pide el primero, lo primero de tus animales, lo primero de lo que tú ganaste, lo primero, el diezmo, el 10. Mira, hermano, no solamente nosotros tenemos que dar por obligación, como decía la hermana, hay que hacerlo de corazón. Porque cuando también lo hacemos obligado, porque decimos, ay, Dios mío, que mucho, no lo siento hacer, no lo haga, hermano. Si usted no lo siente de corazón hacer, no lo haga. Porque de todas formas no va a tener la bendición, como lo que yo conté la vez pasada, ¿verdad? Cuando lo estás haciendo de coraje, de porque te lo dicen, o porque me lo dijeron, porque no me ha nacido en mi corazón, no lo hagas. No lo tienes que hacer. Porque igual el Señor no lo va a recibir. El Señor no lo recibe para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Fíjese que esta mujer no tenía nada, se iba a echar a morir. Ella se iba a echar a morir. Pero el profeta vino la palabra de Dios a su vida. Y muchas veces Dios trae una palabra que te quiere bendecir, pero tú no escuchas. Pero no lo escuchas. No quieres accionar o no te interesa. No me interesa. No es así. No, él está aquí. Está aquí. Fíjense que esa viuda le dice, me lo tienes que dar a mí primero. El profeta dijo, me das a mí primero y después ustedes comen. Y después la harina jamás. Mírense cómo dice al final. Y ella en su casa. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Y comió él, comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Obediencia, fe. Estoy escuchando, acción, obediencia. Obedezco. Acciono porque creí lo que dijo Dios. Acciono, ¿verdad? Porque la palabra, la fe, hay que ponerla por obra. Porque una fe sin obra es muerta. Y como dijo Dios, puedes enviar el sustento al profeta de Dios. Nunca le iba a faltar el alimento, porque había dos personas, el profeta y la mujer viuda, que salieron, que creyeron y accionaron a lo que Dios estaba hablando, amado. Hizo lo que Dios le dijo a Elías, y comió él, comió ella y comió toda su casa. Y por último, había dicho que aquel era el último, no era el último. Y por último, la historia de Naamán, que todo el mundo también entiendo que la conoce. Segunda de Reyes 5, de 9 al 11. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Escucha esto, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Expectativas. Eso es lo malo de tener malas expectativas. Expectativas que no son las expectativas de Dios. Este hombre era un general, pero tenía lepra, dice la palabra. Y él fue donde el profeta Eliseo, para que Eliseo lo sanara. ¿Y qué sucede? Cuando llega allí, Eliseo ni siquiera se asoma, manda al siervo y le dice, vete, dile que se meta 7 veces al río. ¿Y qué sucedió? Se enojó. Se enojó porque él tenía unas expectativas. Él decía, se supone que saliera el profeta, tocara mi manto, tocara mi vida y yo fuera sano. Estoy parafraseando. Y por tanto, amado, dijo que no iba a obedecer a lo que Dios estaba hablando. Porque muchas veces estamos llenos de nuestras expectativas que no son las expectativas de Dios. Muchas veces estamos llenos de orgullo, nos ofendemos por cualquier cosa que nos digan. Si no hacen las cosas como tú esperas, te ofende. Altivez, amado, orgullo y altivez. Dios nos invita a ser
las cosas a su manera, aunque no te parezca. Aunque quizás tú las hubieras hecho de otra forma. Aunque a ti te parece que mejor es hacerlas de una forma diferente. No. Dios nos está invitando, amado. Mira, por eso le puse los caminos más altos. Que podamos entender que los caminos de Dios son caminos más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Que la manera que Dios va a hacer las cosas, no importa, hermano, no importa que tú lo entiendas o no lo entiendas, camines, acciones, tengas fe, creas y camines conforme a lo que Dios está hablando y te bendecirá. Bendecirá tu vida, bendecirá tu casa, bendecirá tu familia. Pero no podemos constantemente, amado, estar jugando a ser los dioses de nuestra vida, a creernos nuestro propio Dios, a creernos que las cosas van a marchar bien porque tú tienes una mejor idea, porque tú no harías las cosas como las hace Dios. Amado, el Señor reprenda. Las maneras de Dios son perfectas porque Él tiene un panorama completo. Él no tiene un panorama, hermano, pequeño. Él tiene un panorama del pasado, del presente, pero también del futuro. Las cosas que tú no has visto, ya Él las vio. Las cosas que tú no has escuchado, ya las escuchó. Los corazones que ya se arrepintieron, Él los conoce. Por eso tenemos que aprender, amado. Tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad ante la voluntad de Dios y obedecer. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres caminar en los caminos más altos? Escucha. Cree en su palabra y obedécela. Y comenzarás a recibir todo lo que tú estás esperando. Y reconocerás que Dios no se equivocó. Mira, hermano, dale la oportunidad. Si quieres, dale la oportunidad una vez. Dale la oportunidad una vez. Ok, Señor, lo voy a intentar a tu manera. Voy a hacerlo. Vamos a ver si es verdad. Dale la oportunidad. Cree lo que Él está aquí, lo que está escrito. No lo que diga cualquier hombre, hermano, lo que está escrito en su palabra, que es verdadera, es real. Porque el Señor no se equivoca nunca con cada uno de nosotros, porque Él conoce tu vida y quiere bendecirte. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Damos gracias al Señor. Oramos, Señor. Te damos gracias. Oh, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu presencia, oh Rey eterno. Te damos las gracias, Padre, porque todo lo haces perfecto, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Padre, gracias. Gracias por bendecir, Señor, mi vida. Gracias por bendecir mi familia. Padre, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, Señor. En esta hora, Padre, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre, a ti, mi Rey, porque te engrandeces cada día en cada una de nuestras vidas, Padre, porque llenas, Señor, nuestra vida, Padre, de tu paz, de esa paz indescriptible, porque tú nos hablas, Padre, tú nos hablas a tiempo, Señor, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de obedecerte, Padre, no porque tú, Señor, Padre, necesitas que nosotros te obedezcamos, sino porque nosotros necesitamos ser obedientes a ti, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que produzcas en nosotros
el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Que seas tú, Señor, abriendo las puertas del cielo, Padre, para que nosotros podamos entender, seas tú derramando entendimiento, seas tú derramando, Señor, Padre, sabiduría, Padre, que seamos sabios, Señor, que podamos entender tu voluntad, Padre, que es agradable, que es perfecta para nosotros, Señor, Padre, que podamos renunciar a nuestra vana manera de vivir, a nuestra vana manera de hacer las cosas, Padre, de querer siempre llevar el control, Señor, de que las cosas tienen que ser a nuestra manera, Padre. Oh, Señor, Padre, rompe, Padre, todo lo que produce en nosotros, Señor, el querer controlarlo todo, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, soltamos, Señor, nuestra voluntad propia, Padre. La soltamos, Señor, Padre, y reconocemos, Señor, Padre, que tus caminos, Padre, que tus caminos son más altos que los nuestros, que tus pensamientos, Señor, son más altos que los nuestros, Padre. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, te pedimos en esta hora, Señor, que podamos ser obedientes, danos corazones obedientes, Señor, Padre. No más o menos, Señor. Señor, una obediencia total, Padre. Que podamos entender, Señor, la importancia de obedecerte, Señor, Padre, completamente. Padre, para nosotros, Señor, caminar en esa bendición, Señor, que tú preparas cada día para cada uno de nosotros, Padre. Oh, Señor, rompemos, Padre, rompemos toda estructura mental, Padre, que quiera siempre mantenernos atados, Señor, a hacer las cosas a una manera vieja, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Proclamamos, Señor, proclamamos que hoy soltamos, Señor, todo deseo de estar cuestionando, Señor, tus caminos, de estar cuestionando, Señor, tus maneras, de estar cuestionando, Señor, todo lo que tú haces, Padre, por medio de tu palabra, Padre amado. Renunciamos, Señor, renunciamos a todo aquello, Señor, que no produce buen fruto en nosotros, aleluya. Creemos, Señor, que tú quieres bendecir a tus hijos, que tú quieres bendecir mi familia, que tú quieres bendecir mis generaciones, Padre. Hoy proclamamos, Señor, Padre, que queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre, porque es buena, Señor, es perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, renunciando, Padre. Renunciamos, Señor. Haga renuncia ahí, hermano. Renuncia ahí a todo lo que no produce buen fruto en usted. Renuncia a tener el control de todas las cosas. Renuncie a hacer lo contrario a lo que dice la palabra. Renuncia, hermano, renuncia a la desobediencia, renuncia a la ira, renuncia a la falta de perdón, aleluya. Renuncia ahí en el nombre de Jesús a querer controlar a los demás y no te controlas tú mismo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, declaramos, Señor, Padre amado, control y dominio propio para nosotros mismos, Padre, que dejemos, Señor, de estar queriendo controlar, Señor, a los que están alrededor de nosotros, Padre, que aprendamos a amarlos, que aprendamos a perdonarlos, que aprendamos, Señor, a ayudarlos, Señor, en cualquier necesidad que ellos tengan, aleluya. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos deje ese amor, Señor, y respeto hacia los demás, Señor. Aleluya. Así como tú nos has amado, Padre, enséñanos a amar, Señor, a nuestros semejantes. Enséñanos a verlos como tú los ves, Señor. Como tú los ves, que son vasijas preciosas en tus manos, Padre, llenos de tu amor, llenos de tu verdad, Señor.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando criticamos. Perdónanos, Señor, cuando juzgamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando condenamos, Padre, con nuestros labios, Señor. Te pedimos perdón, papá, porque en esta hora, Señor, sabemos y queremos, Señor, entrar en un nuevo tiempo, Señor, Padre, junto a ti, Señor. Juntos, Señor, a lo que tú has hablado, Padre. Y en esta hora, Señor, pido perdón. Pedimos perdón, Padre. Pedimos perdón, Señor, Padre, si nos hemos, Señor, Padre, si hemos ofendido tu nombre, Padre, cuando muchas veces, Señor, Padre, pronunciamos palabras, Señor, de muerte y no de bendición, Señor. Aleluya. Te pedimos que nos des un corazón, Padre, de oración, Señor. Orando por los demás, Señor. Aún aquellos padres que no han podido alcanzar una sabiduría, Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, para que seas tú dándoles la sabiduría que ellos necesitan, Padre. Que ellos necesitan, Señor, aleluya, para contestar, Señor, en amor, para tratar, Señor, todas las personas en amor, Señor. Danos ese amor, Padre. Enséñanos a ver a las personas como tú las ves, Padre amado. Yo quiero, Señor, de eso. Yo quiero, Señor, de eso. Yo quiero, Señor, de eso. Enséñame, Señor, a amar como tú amas, Padre, a todos, Señor, sin excepción de personas, mi Dios. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, Señor. Enséñanos, Señor, y perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando queremos, Señor, que las personas hagan, Padre, las cosas, Señor, a nuestra manera, Padre. Todos somos diferentes, Señor. Todos somos diferentes, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por eso, mi Dios. Porque Padre, donde nosotros somos débiles, Señor, quizás los demás pueden ser fuertes, Padre. Podemos ayudarnos, Señor, los unos a nosotros, Padre. Padre, en esta hora, Señor, Padre, permítenos, Señor, escuchar siempre tu consejo, tu palabra, Padre. Que aunque, Señor, no se parezca a nuestra manera, Padre, podamos, Señor, accionar a cada una de ellas. Ese consejo que tú nos das, Padre, día tras día a través de tu palabra, Señor. Que aunque a veces no entendemos, Señor, tu manera de obrar, Padre, lo que no entendemos hoy, luego, Señor, lo vamos a entender, Padre. Solo necesitamos obedecerte, solo necesitamos caminar en fe, solo necesitamos, Señor, hacer tu voluntad, Padre, y renunciar a nuestra propia voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo lo haces, Padre, hermoso. Todo lo haces, Señor, en tu tiempo, Padre. Todo lo haces, Señor, Padre, para bendecir. Todo lo haces, Señor, con amor, Padre. Amor a los tuyos, amor a tus hijos, Padre. Porque tú, Señor, tú nos haces justicia, Padre. Tú nos haces justicia, Señor, Padre. Aún en medio, Señor, Padre amado, aún en medio, Señor, de las injusticias que podamos estar viviendo, Señor, Padre amado, en esta hora, Señor, tú nos haces justicia. Proclamamos la justicia divina, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Llénanos, Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu verdad, Señor. Llénanos, Señor, Padre, y danos un corazón obediente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Por la canción allá, nos despedimos de los hermanos aquí a través de las redes. Dios les bendiga. Si tienen petición de oración, nos pueden escribir y con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga.